Said, ¿cómo evalúas esta capacitación sobre robótica educativa a los profesores aquí en la CAICO? Querido Iván, ¿cómo estás? Bueno, creo que ha superado nuestras expectativas. Estábamos hablando entre 20 y 30 participantes. Hemos tenido casi 70 participantes. Muchos de ellos han venido del área rural. Tenemos profesores de Yotala, tenemos profesores de Tarabuco, incluso profesores de pueblitos mucho más alejados. Y en realidad se ha notado, uno, el deseo de aprender, y creo que hemos sembrado esa semillita. Primero, de explicarles qué es robótica educativa, que difiere del concepto de robótica como tal. Y segundo, explicarles y hacerles entender que en realidad el robot es el pretexto. No necesariamente la robótica educativa tiene que involucrar electrónica, tiene que involucrar inversión de miles de bolivianos, sino que es una pedagogía la cual intenta que el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje sea mucho más práctico, mucho más ameno para el estudiante y que se logre un aprendizaje significativo. Bien, por lo que hemos escuchado de Harold Rosado, hemos escuchado de Alejandro Núñez, de Andy Porcel, que es posible hacer robótica, es posible un poco sumergirse en este conocimiento desde lo básico, ¿no te parece? Sí, así es. La robótica educativa está diseñada desde su concepción para ser implementada en colegios, en kinders. No necesariamente implica hacer un dron, por ejemplo, o implica hacer un coche robot, sino lo que se quiere es que tengan pensamiento computacional, pensamiento crítico y fomentar todas las habilidades y potenciales que tienen los estudiantes. Tú me decías que no todos los estudiantes que se inmiscuyan, que conozcan la robótica, necesariamente van a ser ingenieros mecatrónicos, ¿no? ¿O sí? Claro que sí. En realidad, esto de la robótica educativa, uno de sus fines es enseñar el pensamiento computacional. Enseñar que los estudiantes o cualquier persona, independientemente de su profesión, debe tener la capacidad de generar patrones en su cerebro, de descomponer los problemas, no verlos como un todo bien difícil, y justamente la capacidad de generar estrategias, algoritmos en su mente, y además la capacidad de abstracción. No importa de qué carrera seas o qué quieras estudiar, si quieres ser futbolista o si quieres ser voleibolista o si quieres ser abogado, necesitas tener pensamiento computacional. Un ejemplo que les ponía, por ejemplo, a los profes y les gustó mucho, es justamente el futbolista Loco Abreu, el cual es muy querido en Uruguay, en la selección uruguaya, que ha metido el gol de Uruguay, justamente que clasificó a Uruguay a la semifinal de la Copa del Mundo. Y cuando a él le preguntan justamente por qué ha tirado a la derecha o por qué ha pateado a la derecha, él justamente decía: por el pensamiento computacional que tengo. Yo he hallado un patrón y he sabido estudiar a ese arquero que la mayoría de las veces se tiraba al otro lado, ¿no? Es eso lo que queremos y es eso lo que necesita un profesional ahora del nuevo siglo para por lo menos tener muchas más oportunidades que la media. Bueno, muchas gracias por la capacitación y que esto siga adelante, que no tiene marcha para atrás. Muchas gracias, Said, y felicidades. No, muchas gracias a ti, querido Iván. En realidad el periodismo que cuenta ha sido el que ha dado el primer paso y el pionero en esto y el que ha dado la iniciativa. Y todos nosotros nos hemos unido solamente al periodismo que cuenta. Gracias a ti por todo lo que estás haciendo en tu programa y por la sociedad. Alejandro, gracias primero por haber venido a esta capacitación. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de poder compartir todo lo que he aprendido tanto en colegio y ahora en universidad, porque yo creo de que las nuevas generaciones necesitan el conocimiento que ya tenemos, personas que hemos transcurrido ese camino. Entonces, muy feliz de poder compartir eso con las siguientes generaciones. ¿Ya eres un ingeniero mecatrónico? Sí, ya por fin soy ingeniero mecatrónico. Después de 5 años ha sido una trayectoria que ha pasado muy rápido. Estoy muy agradecido con mis papás y siempre con todas las personas que me están apoyando, y ha sido un camino increíble. ¿Dónde has estudiado, Alejandro?
En la Universidad Católica Boliviana, que es la sede de La Paz. Ya. Dime, ahora se está discutiendo mucho, se enseña robótica, hay muchos paros, hay muchas huelgas. Bueno, acabas de capacitar a un grupo de profesores. ¿Qué es lo que debemos aprender básicamente? ¿Qué sugerencia, qué consejo das? Bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad que tenemos, primero en pensar qué es robótica, ¿sí? Quizás cuando nosotros nos dicen la palabra robótica pensamos en sistemas muy complejos, quizás en vehículos de la NASA, vehículos o robots que se crean en Japón, pero tenemos que cambiar ese pensamiento a que tenemos que hacer abstracciones de todo eso. Lo que nosotros necesitamos es pensar de que robótica no trata solamente de robots que hagan estas funciones muy complejas, sino que son técnicas didácticas que nosotros tenemos que aplicar para cumplir una función. Todo, por ejemplo, lo que se avanza en robótica educativa no involucra como algo general en la robótica. Entonces, hay algunas maneras que nosotros podemos hacer de poder enseñar robótica, incluso sin necesidad de computadora, sin necesidad de los componentes, porque ahora hay páginas, simuladores que te permiten hacer toda esa simulación. Entonces, realmente se ha roto la brecha de cómo era antes, ¿no? Que antes, por ejemplo, si queríamos aprender electrónica, teníamos que ver todos los circuitos, el flujo y demás. En cambio, ahora hay programas, hay softwares que te permiten hacer esa simulación, que te permiten decir si algo está bien conectado, algo está mal conectado. Herramientas como ChatGPT, incluso ahora te permiten generar código para Arduino. Entonces, es increíble cómo la tecnología está cambiando y esto, pues, tanto los estudiantes como profesores tenemos que verlas como herramientas que van a permitir que nuestras nuevas generaciones tengan acceso a mucha más tecnología de la que quizás hemos tenido nosotros. O sea, con internet o sin internet también. Exactamente, con internet o sin internet también se puede hacer estas estrategias. Hay softwares que simulan toda la parte electrónica, incluso robótica, de todos estos componentes y que se pueden manejar tanto incluso con internet, sin internet. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ni siquiera computadora? Por la parte de electrónica también puedes utilizar los componentes como resistencias, LEDs, capacitores, circuitos integrados que ya hacen funciones específicas. Entonces también ni siquiera se necesita en algunos casos la programación. Bueno, Alejandro, te hacían una pregunta ahí en el salón sobre caro, barato, cuánto se necesita, porque aquí nosotros decimos que la gente a veces hace una kermés, hace una rifa para una corneta, para un tambor, para instrumentos musicales, que está bien seguramente, pero ¿cuánto se necesita que el colegio o los padres de familia puedan también aportar? Bien. Los costos dependen mucho de qué es lo que se quiera llegar a lograr con esos kits. Por ejemplo, hay kits de robótica básicos que ya te dan el microcontrolador necesario para hacer cualquier aplicación de la que menciono, desde robots, seguidores de línea, evasores de obstáculo, y con eso incluso ya puedes entrar a competir en alguna competencia, en las olimpiadas científicas y demás. Y esa placa puede ir desde los 35 bolivianos hasta los 55 bolivianos. 35 bolivianos. 35 bolivianos es la placa. Caro, ¿eh? Sí, es no hay en algunos casos. Yo diría, Alejandro. En algunos casos es muy asequible de tenerlo. Entonces, y es una inversión que no te va a durar, no es como una suscripción, por ejemplo, a Netflix, que tienes que pagar cada mes, sino es una inversión que se puede decir única, porque yo tengo algunos componentes así que me han costado 50 bolivianos, 35, 25, algunos sensores, módulos, que los he utilizado desde que estaba en colegio hasta toda mi etapa universitaria. O sea, pretexto no hay, yo diría, Alejandro. Sí, yo creo que depende mucho de la situación, ¿no? Entendemos que algunos colegios, por ejemplo, ni siquiera logran tener la infraestructura necesaria o no tienen servicios básicos. Entonces, en esos casos yo considero de que el gobierno de alguna manera tiene que ver la manera de cómo, primero, tener una infraestructura necesaria para estos colegios. Cuando ya se tenga todo el ambiente seguro para que un estudiante pueda tener una clase regular, entonces la inversión que se necesita para equipar a los colegios con este material no es alta. Un kit puede rondar aproximadamente de 180 a 220 bolivianos, que es un kit completo, que ya te incluye los motores, la batería, los sensores,
y diferentes módulos que incluso ya te van a permitir participar en una competencia de robótica. Muchas gracias, Alejandro, por haber atendido nuestra invitación. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Harold Rosado, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha parecido el taller? Tu impresión, tu primera impresión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Muy contento de poder estar aquí, ver a tantos profesores, profesoras, directores interesados en este tema bastante interesante que es el de la robótica educativa. Muy contento de poder estar aquí. Lo que me llamó la atención de tu exposición es que se puede hacer robótica con internet, sin internet, ¿eh? ¿Sí? Exactamente, no es necesario siempre tener una computadora o un dispositivo móvil o una tablet tal vez, sino que nosotros con diferentes herramientas, recursos reciclables, podemos crear diferentes juegos para poder enseñar programación y tanto así la robótica educativa. Ya, o sea, no solamente internet o sin internet o con internet, sino con computadora y sin computadora. Me llama la atención más todavía, ¿no? Exacto, no necesariamente necesitamos tener internet. Sabemos muy bien que no en Bolivia, al menos en diferentes rincones, no contamos con internet como en otros países. Y nosotros obviamente como educadores nos tenemos que dar esa tarea también de poder enseñar sin estos componentes, ¿no? De la computadora y el internet. De tu interesante conferencia, de tu participación, lo que me llamó la atención es un juego, una dinámica de una programación robótica con vasos de plástico. Exactamente, exactamente. Y bueno, no es la única forma, existen muchísimas formas de aprender a programar. En esta oportunidad con los profesores trabajamos un poco la programación con unos vasos de plástico, con una serie de instrucciones para poder cumplir un objetivo en común, en este caso formar una pirámide de vasos. Por lo tanto, ya sin darnos cuenta estaremos haciendo procesos robóticos, ¿no? Sin darnos cuenta, digo. Exactamente, exactamente. Nosotros, como les decía a los diferentes profesores, desde que nos levantamos ya estamos programando, preparamos el desayuno, nos levantamos de la cama, vamos a encender el auto, ya vemos con qué rutas vamos a llegar a nuestro trabajo, al colegio de nuestros niños y demás, ¿no? Implícitamente nosotros ya estamos aprendiendo lo que es la programación y también en nuestra sociedad estamos relacionados con diferentes áreas, ¿no? Como ser el de la mecánica, de la electrónica, que son parte también de la robótica educativa. Para finalizar, tus recomendaciones, para que no sea tan aburrido, para que sea interesante, como también decías en tu participación, tu recomendación para profesores, para niños, por favor, Harold. La recomendación que les daría es que no tengan miedo de introducirse en este maravilloso mundo de la robótica educativa, más también de la programación, porque no es nada complicado aprender. Si nosotros nos proponemos algo, de hecho que lo vamos a poder lograr. Cuéntanos, Andy, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta capacitación? Y gracias por haber atendido la invitación. Muchas gracias, ¿no? Feliz que los profesores, los directores estén interesados sobre el área de la robótica y sobre la implementación del área dentro de los colegios que ahora, ¿no? Bueno, ¿y tus recomendaciones cuáles serían? Porque hay un gran debate ahora en todo el país sobre esta robótica, la tecnología, ¿no? Bueno, como ya siempre lo voy a decir, no es solamente decir dictar robótica o dictar ajedrez, ¿no? Hay que tener el material necesario para poder dictar dichas áreas y poder ser capaces de realizar dicho trabajo, de educar a los chicos en dichas áreas, ¿no? Y siempre abren los ojos los profesores cada vez que hablas de la impresora 3D. ¿Cuál ha sido tu experiencia hablarles de la impresora 3D? Porque parece una magia, ¿no? Sí, justamente es un tema interesante a las personas que nunca hayan visto cómo trabaja una impresora y poder mostrarles un poquito del área mecánica de la robótica es un plus que ya van a poder tener un poquito más de idea los profesores a qué se necesita o qué se deberían enfocar los colegios, ¿no? Para poder enseñar. Bueno, es muy difícil, se preguntarán ahora, porque eso también está en debate. ¿Es muy difícil? Bueno, no es difícil, lo único que tenemos que tener es tiempo, dedicación y un poquito de interés para poder aprender y poder luego difundir nuestros conocimientos, ¿no?
Entonces ya les he mostrado a los profesores, hay plataformas muy dinámicas, como también hay plataformas muy avanzadas donde se necesita un poquito más de conocimiento, pero no es difícil, ¿no? ¿Y es caro? Es la otra pregunta que te hacen los profesores, ¿no? Sí, hablando del tema del diseño, o sea, hay plataformas que son de libre acceso. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizarlas sin tener un coste alguno, como asimismo hay plataformas que se tienen que pagar, pero con respecto a la impresora, al material, sí tenemos que considerar que ya es un gasto que tiene que ser absorbido por el colegio o por alguien, ¿no? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le ha parecido el taller? Muy interesante, realmente nos hacía falta una de estas charlas y esta amplia explicación del conocimiento de la robótica. Hemos visto que realmente con cosas... Bueno, yo soy el profesor René Villagómez, soy de la unidad educativa Julio Quesada Rendón y Cristina Ayken de Gutiérrez, una unidad muy poco conocida es esa. Trabajamos con niños con discapacidades. ¿Qué le ha parecido el taller? Sumamente interesante. Creo que un poco este debería ser el enfoque que deberíamos haber tenido desde el principio para no estar equivocándonos en muchas concepciones, no solo el gobierno, sino también los maestros, ¿no? Y no estar con una visión un poco errada, distorsionada tal vez de lo que es robótica y sus posibles aplicaciones. No hablo solo para el área de matemáticas que yo regento, sino también para las diferentes áreas, ¿no? Ciencias sociales, biología, qué sé yo, creo que tiene una aplicación bastante amplia. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, profesor? Jonathan Sánchez, un gusto, buenas tardes. ¿Qué le ha parecido el taller? Cuéntenos un poquito. Pues el taller ha sido bastante emocionante porque nos han mostrado diferentes formas de abordar la robótica educativa, tanto si tenemos computadoras como si no las tenemos, pudiendo fabricar material educativo de diferentes maneras que podemos lograr a partir de materiales del contexto. Ha sido muy emocionante el taller. Felicidades, muchas gracias. ¿Qué le ha parecido el taller, profesor? ¿Qué se llama usted primero? Franklin Adillo. ¿Qué le ha parecido el taller? Muy interesante, la verdad, muy aplicativo, de las cosas que se pueda utilizar, de los materiales de reciclajes, la verdad, de mucha aplicación para todos en general. ¿Muy caro? No es muy caro, sino que simplemente hay que saber utilizarlo, ¿no? Algunos materiales y herramientas que por lo general se tienen en la casa. Gracias.